Esta charla es del liderazgo en cirugía. Y si bien parece un tema bastante poco concreto, en definitiva todos los que estamos en una etapa de gerenciamiento o de staff de un equipo o una unidad de cirugía, sabemos que el capital más valioso y el más difícil de manejar es el humano, donde el liderazgo, que ya no es un liderazgo vertical o es un liderazgo administrativo, sino que actualmente es un liderazgo más bien ético o conductual, es muchas veces la clave para que funcionen los servicios, los proyectos o las unidades en cirugía. En ese sentido, la expositora que tenemos es argentina seguramente, es Mariana Beco, hizo su residencia y su fellowship en la Universidad de Mount Sinai en Miami y es directora del laboratorio de la Clinical Clinic en Weston, o sea que tiene a su cargo un equipo de investigación completo. Y es máster precisamente en análisis de conflictos y resoluciones de conflictos humanos, por lo cual le damos la bienvenida y bueno, y esperamos un poco la conferencia de ella. Entonces, muchas gracias por la invitación para hablar de liderazgo y de resolución de conflictos. Estaba pensando que tal vez podemos empezar cuando hablamos de liderazgos con algunos datos que tienen que ver con el sistema de salud, particularmente en Estados Unidos. Por ejemplo, el 51% de los trabajadores de la salud en Estados Unidos no siente un compromiso con el sistema de salud. De hecho, la falta de compromiso de los trabajadores de salud le cuesta a Estados Unidos mucho dinero, entre 450 y 550 billones de dólares por año. Y si uno habla, hay polls que se hacen con los trabajadores de salud, casi la mitad no está contento con el trabajo que tienen y están buscando otros trabajos. O sea que no son muy buenas noticias, ¿no? La palabra liderazgo es una palabra que estamos escuchando constantemente. O sea, a pesar de que el concepto de liderazgo, tanto en humanos como en animales, existe desde el principio de los tiempos, ¿no? En la prehistoria, los humanos que tenían el poder eran los que tenían más privilegio físico. La palabra liderar o líder viene del inglés antiguo y que quiere decir mostrar el camino. Y en realidad al principio la palabra liderazgo tenía una connotación negativa porque se la asociaba a un liderazgo puramente autocrático. Hay muchas definiciones de liderazgo y de líder, ¿no? Como estábamos diciendo, los humanos y los animales siempre tuvieron estructuras jerárquicas. Si uno mira la definición de la Academia Real Española, un líder es la persona que encabeza y dirige un grupo, un movimiento social, político, religioso. Pero hay otras definiciones, como decíamos, etimológicamente la palabra viene del inglés antiguo que quiere decir guiar y mostrar el camino. Entonces, hay muchas definiciones. Tal vez la que a mí más me gusta es que dice que el liderazgo tiene muchas definiciones, tantas como la cantidad de gente que ha tratado de definir el concepto. Una curiosidad que se escucha mucho es si los líderes nacen o los líderes se hacen. Hay una teoría que dice que los líderes ya nacen con la habilidad para liderar. Esto se remonta a Carlyle en 1840, cuando definió su teoría del gran hombre, así se llama, y él
postuló que los líderes nacen con ciertas características específicas como honestidad, visión, etc. De hecho, hay estudios con mellizos, estos dos mellizos que están acá son dos astronautas, los dos fueron y estuvieron en el espacio mucho tiempo, y con otro grupo de mellizos también se descubrió que hay un cierto polimorfismo en el cromosoma 8 que da mayores posibilidades a llegar a puestos de liderazgo. También hay estudios con más de 3.000 personas que demuestran que este polimorfismo les da una posibilidad mayor a la gente que tiene el polimorfismo de llegar a partes que son de manejar o de liderar. Ahora, en realidad, más frecuentemente se acepta que los líderes no nacen, ¿no es cierto? Se pueden cultivar, el liderazgo se puede aprender. En Estados Unidos se gasta mucho dinero en preparar a los líderes, aproximadamente 14 billones de dólares por año. Y además, si uno mira a típicos líderes, eh, han nacido en familias a veces muy pobres, sin ningún tipo de antecedente de líderes. Walt Disney, por ejemplo, nació en una familia, él nunca conoció a su papá, la mamá trabajaba limpiando casas y él llegó a ser un líder muy importante en todo lo que es entretenimiento. Este otro señor en el medio es John Rockefeller, y él también vino de una familia muy numerosa, y de a poco se dio cuenta que el petróleo podía traer mucho dinero, y son una de las familias más ricas de Estados Unidos. Si uno va un poco para atrás, un par de miles de años, incluso en el Imperio Romano encontramos ejemplos de líderes que no nacieron en familias de emperadores. Por ejemplo, este es Claudius. Él en realidad era sobrino de un emperador y había nacido con malformaciones, no escuchaba bien y tenía un problema en la cadera, entonces cojeaba, pero se preparó de tal manera que eventualmente sí se convirtió en emperador de Roma. Cuando uno piensa en las características que tiene un líder, hay muchas que vienen a la cabeza. Obviamente los líderes tienen que tener una cierta inteligencia, pero hay muchas otras características como la flexibilidad mental, la capacidad de influir, empatía, tolerancia, esa agilidad mental, cierta autoconfianza. Y realmente, si uno piensa, ninguna de estas características se cultivan, ¿no es cierto?, cuando uno estudia medicina en la facultad de medicina. Este es otro tipo de inteligencia del que estamos hablando. Seguramente muchos conocen a este señor, Daniel Goleman. Él creó, o más que crear, diseminó el concepto de inteligencia emocional, que es diferente a la inteligencia relacionada al coeficiente intelectual. Y él la define como la capacidad de reconocer no solamente nuestras propias emociones y sentimientos, pero también las emociones de los demás. Cuando un evento está pasando, no después de 2 horas cuando uno tiene de reflexionar, en el momento presente, y utilizar esa información que se gana a través de la emoción, de la inteligencia emocional, para poder tomar decisiones en las acciones propias y la manera en que uno se va a relacionar con otras personas. Goleman divide la inteligencia emocional de acuerdo a la capacidad de autoconocimiento, ¿no?, de autoconciencia de las emociones y sentimientos propia, como dijimos, pero también de otras personas. Y para eso le sirve a uno, para regular y adaptar las
actitudes, las palabras, de acuerdo al momento. Hay dos conceptos muy importantes que están relacionados a la inteligencia emocional y para nosotros los médicos tal vez sean los conceptos más importantes. Uno es la empatía. La empatía está relacionado a entender y compartir los sentimientos de otras personas, pero no desde nuestra perspectiva, cómo nosotros nos sentiríamos si nos estuviera pasando lo que le pasa a la otra persona, sino tratar de imaginar qué es lo que está sintiendo la otra persona, como si fueran nuestras propias vivencias, como decimos en los países latinoamericanos, es tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona. La otra palabra es compasión. Compasión también está relacionada a nuestro interés por el bienestar de otras personas, pero es diferente que la empatía, porque uno lo que sentimos es pena o tristeza por el sufrimiento de las otras personas. Entendemos que esa persona está pasando por un mal momento, pero lo entendemos desde nuestra perspectiva, cómo nos sentiríamos nosotros, qué haríamos nosotros, que puede ser muy diferente a lo que le está pasando a la otra persona. Es un poco como decir, siento mucho lo que te está pasando, pero yo necesariamente no lo entiendo. O sea, empatía es un poco, entiendo tu pérdida, entiendo tu sufrimiento. En cambio, compasión es más, lo siento por tu pérdida o eh, sentimiento, tu sufrimiento. Hay cosas muy importantes en un líder, además de la inteligencia emocional, y esa es la posibilidad de comunicarse de una manera efectiva. O sea, hay muchas cualidades relacionadas a una comunicación efectiva, pero hay tres que son muy importantes para un líder. Una es flexibilidad en la comunicación. Y esto quiere decir, nosotros empezamos una conversación como líderes y vemos cómo la otra persona está reaccionando. Entonces, flexibilidad es la capacidad entonces de cambiar, de adaptar nuestras respuestas de acuerdo a lo que vemos en la otra persona. El lenguaje corporal es muy importante también y hay que prestarle atención. Congruencia significa que lo que estamos diciendo, de la manera que nos estamos conduciendo, en realidad refleja lo que estamos pensando. ¿Cuántas veces uno ve a alguien decir algo o hacer algo y conociendo a la persona uno duda realmente que lo que se dice y lo que se hace sean cosas diferentes? Y la tercera cualidad es la integridad. O sea, obviamente honestidad, obviamente hablar y decir las cosas claramente. Y muy importante es expresar la historia completa, ¿no es cierto? Que no omitir, no distorsionar lo que estamos diciendo. Otro punto importante para los líderes son los valores. O sea, valores son reglas que nosotros utilizamos para tomar decisiones, ¿no es cierto? Son importantes porque nos ayudan a organizar qué es lo prioritario para cada uno. A veces lo que sucede es que pasan cosas que hacen que nosotros tengamos que elegir entre valores. Por eso es importante tener bien claro qué es lo que es prioritario para uno. ¿Es la familia? ¿Es el trabajo? ¿Es la riqueza económica? Como dijimos, hay muchos diferentes valores y creo que es importante para los líderes entender que los valores no son buenos o malos, son valores. Lo importante es ser congruente con sus valores. Por ejemplo, para muchos de nosotros la familia es el valor más importante, pero hay gente en que el poder o la riqueza económica es el valor más importante y uno no debe juzgar eso.
¿cierto? La importancia de los valores varía de una persona a otra, o sea, acordarnos que juzgar los valores de los demás no es productivo y probablemente tampoco es justo. Hay muchos estilos de liderazgos de acuerdo a las teorías que uno lee. Me pareció importante para nosotros como líderes en el campo médico recordar el estilo autocrático. Este es un estilo en el cual el líder expone cuáles son las expectativas, cuáles son los objetivos de una manera muy clara. O sea, el líder decide qué hay que hacer y los seguidores ejecutan, implementan las órdenes. Hay poca influencia de los seguidores. Eh, También sucede que hay poco espacio para la creatividad. Como sabemos, el trabajo en equipo en general es más creativo que el de una sola persona. Y en el extremo, los líderes autocráticos pueden inspirar temor. Sin embargo, hay situaciones en que el liderazgo autocrático es el más apropiado, ¿no es cierto? Cuando hay decisiones de emergencia en una guerra o encima o incluso para los cirujanos que pueden estar escuchando esta conversación cuando uno tiene una emergencia en la sala de operaciones, probablemente no sea el momento para ver lo que opina el resto del equipo, hay que tomar decisiones rápidas. Después también tenemos el líder participativo. Este es el líder que toma decisiones con el equipo, solicita ideas, solicita opiniones. Siempre existe un cierto criticismo del líder a los seguidores, pero es en forma constructiva. Entonces se trabaja en equipo, esto inspira y motiva a los seguidores. Tiene también ciertas debilidades, ¿no? Para ser un líder participativo hay que tener tiempo, ¿no es cierto? Y a veces la productividad no es la misma que un líder autocrático que claramente nos dice lo que tenemos que hacer. También tenemos el estilo de delegación. Entonces, en esta situación, el líder en general tiene la visión de lo que queremos obtener, pero delega a los expertos en el equipo. O sea, Mahatma Gandhi es un típico líder delegativo, o la reina Elizabeth, ella tiene la visión de la unidad de lo que es la Gran Bretaña y Escocia e Irlanda, pero no es la que hace ninguna decisión para que esto suceda. Obviamente, en las situaciones de liderazgo delegativo tiene que haber expertos en el equipo. Entonces, una cosa que se me ocurrió fue compartir situaciones en las cuales uno debería pensar cuál es el estilo a elegir. Son todas situaciones reales. Esta primera situación es de una chica de 24 años que llega a la sala de emergencia después de un accidente de auto. Llega, la hemoglobina es 5.2 y la tomografía computada muestra que puede haber una laceración en el vaso. Entonces se ordena una transfusión de emergencia. El enfermero que está con la paciente no logra encontrarle un acceso venoso. Entonces, ¿qué haríamos en una situación así que demuestra nuestro estilo de liderazgo? Una posibilidad, uno está enojado, estás tratando de salvarle la vida al paciente, entonces le decís al enfermero que obviamente no sabe cómo encontrar la vena, que la paciente se puede morir y eso sería culpa del enfermero y que mejor se consiga un trabajo manejando un Uber. Como les estoy diciendo, estas son todas situaciones reales. Otra posibilidad es decirle al enfermero que ya tuvo suficiente tiempo, que por favor salga del consultorio y vaya a buscar a un anestesista, alguien que tenga más capacidad para encontrar venas.
Otra posibilidad sería decirle al enfermero, quédate tranquilo, yo te voy a ayudar hasta que encuentres una vena adecuada. Y otra posibilidad sería decirle, ¿sabes qué? Correte un poco, que voy a intentar hacerlo yo. No estoy segura que ninguna de estas situaciones esté mal o esté bien. Obviamente la primera sería la menos ideal. En este caso particular fue lo que ocurrió. El médico, en ese momento el cirujano, ante la emergencia, le dijo al enfermero que por favor se fuera, que tal vez podía trabajar mejor en un Uber. Obviamente esto no es productivo y no ayuda a nadie, pero estas cosas suceden. La segunda situación es también real. Acaban de terminar un trasplante de riñón y la enfermera le dice al cirujano que el conteo de las gasas es el esperado. O sea que el cirujano cierra la incisión. De golpe, el cirujano escucha un griterío y otra enfermera le dice que hay una discrepancia en el conteo. O sea, la situación se vuelve un poco caótica. Entonces, ¿cómo uno enfrentaría una situación siendo el líder, ¿no? El cirujano que hizo el trasplante? Le pedís al personal que se tranquilicen y abrís la herida, abrís la incisión para buscar la gasa. Otra posibilidad es pedir un momento de tranquilidad, una pausa, reunir al grupo y pedirles que hagan otro conteo con uno presente ahí. La otra posibilidad es decirle a las enfermeras que están poniendo la vida del paciente en riesgo, y no solamente la vida del paciente, sino la matrícula del médico, porque el médico puede perder su matrícula con semejante situación y que las vas a reportar a los supervisores. Este fue un caso complicado, como dijimos. La operación duró 12 horas. El cirujano es un cirujano experimentado, está cansado, entonces le pudiera decir al residente, ¿sabes qué? Inicia un conteo nuevo, que yo me voy a ir un segundo al baño y vuelvo. También creo que no hay una respuesta correcta o una incorrecta. La número 3 seguramente no nos va a llevar a ningún resultado bueno. Creo que sería la última que yo utilizaría. Nuestro cirujano en cuestión le dijo al residente, sabes que empezá el conteo, yo necesito un minuto para pensar lo que voy a hacer. Cosa que no me parece tampoco una mala idea. Tal vez esa fue la mejor resolución en lugar de empezar a gritarles a las enfermeras. Eso es el autoconocimiento, la inteligencia emocional de pensar, en este momento no estoy segura que puedo controlar mis palabras y emociones, me voy a dar un momento para pensar. Cuando hablamos en cirugía, la cirugía tiene una estructura que característicamente fue autocrática, pero eso ahora se está cambiando y hay más consenso. Típicamente en cirugía había especialidades aisladas con poca colaboración de otras disciplinas. Ahora sabemos que la mayoría de las decisiones se toman en equipo. Los cirujanos están interesados en las opiniones del radiólogo, del patólogo, el oncólogo, etc. Y además también lo que sucede es que los líderes en cirugías tienen tareas que antes no tenían, ¿no es cierto? Son responsables no solamente de la actividad clínica, pero sino también de cierta cooperación y colaboración con otros miembros de la institución. Necesitan entender el factor humano, ¿no es cierto? Esa inteligencia emocional. Y por ejemplo, en Estados Unidos el jefe de cirugía es responsable para reclutar y retener el personal. Un ejemplo, uno de
tus colegas en cirugía tiende a llegar tarde a varias de las reuniones del personal. Y lo que sucede es que cuando llega tarde te distrae y uno pierde el hilo de lo que está hablando. Entonces se reúne con ella y le decís, ¿sabes qué? Sos extremadamente desconsiderada. Siempre llegas tarde y me haces pasar vergüenza con otros médicos. Ya estoy cansado, me cansaste. Sí, es algo que uno pudiera decir, pero de nuevo, ¿cuán efectivo es esto para solucionar el problema? La palabra desconsiderada tiene un impacto muy fuerte, o sea, mejor pensar antes de decir eso. La palabra siempre es un absoluto. Pensemos, ¿esta doctora siempre llega tarde o algunas veces llega tarde? Ya me cansaste también suena a te voy a echar. ¿Cómo podemos decir algo similar sin ser tan ofensivos? Ponerlo en nuestra situación. Algo como, ¿sabes qué? Cuando llegas tarde a las reuniones de personal, siento una falta de respeto. Y ser curioso, me pregunto si hay algún problema personal que explique la situación. Ahí la persona puede decirle, mira, ¿sabes qué? Sí, yo tengo una hija, no tengo quien la cuide y tengo que esperar que venga mi mamá, que se tiene que tomar el tren. Entonces, de golpe hay una explicación a lo que está pasando y a la posibilidad de encontrar una solución. Uno como médico está acostumbrado a siempre tratar de solucionar problemas, es lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esta soy yo que está caminando en Punta del Este, ¿no es cierto?, por la calle Gorlero, y me encuentro al genio en la botella. Y el genio me dice, ¿sabes qué? Tenés que elegir entre dos regalos. Uno es que te voy a dar la capacidad de resolver todos los problemas en el mundo. La otra posibilidad que tenés que elegir es que te voy a dar la habilidad de crear y multiplicar todas las cosas que son positivas en el mundo. Entonces, si elegís resolver todos los problemas, te voy a dar una capa roja. Si elegís crear y multiplicar todas las cosas buenas, te voy a dar una capa verde. Entonces, mi propuesta, lo que yo siempre pienso, ¿no? Porque la capa roja es controlar los daños una vez que ya hubo el problema. En cambio, la verde es más una estrategia creativa. Entonces, yo me pregunto si nosotros, desde el punto de vista de médicos y líderes, pudiéramos crear una capa que tiene los dos colores y que es reversible y que podemos cambiar de acuerdo a la situación. Y eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Me está escuchando? Ella no escucha. Perfecto. ¿Comentarios o alguien que quiera comentar algo, alguna idea o eso? Porque el tema del liderazgo y formar los equipos es un tema que realmente es, para todos los que estamos ahora en posición de staff, siempre es complejo. Yo la única duda que me quedó de esto es si se lidera haciendo que cada componente funcione para obtener un objetivo que puede ser del líder, o se lidera enseñando a liderar y que cada uno en su microambiente pueda ejercer un liderazgo en cada una de las áreas donde haya cada parte del sistema. Que fue la pregunta que me hubiera gustado hacerle a la doctora. Realmente me interesó muchísimo la exposición. Se ha apagado el micrófono, Daniel. ¿Ahora? Está.
pareció re interesante y me hubiera gustado que se hubiera estado para hacerle alguna pregunta. A mí me preocupa muchísimo el tema del liderazgo, fundamentalmente en la relación que tenemos los que, como tú decís, gestionamos o estuvimos o estamos en cargo de staff, de dirección, de orientación. ¿Cómo hacemos para comprometer al equipo? Y fundamentalmente comprometer al equipo a los más jóvenes, que muchas veces no están de acuerdo con la forma que nosotros hacemos las cosas o creen que nosotros no hicimos las cosas bien y por lo tanto no están dispuestos a repetir, ¿no? Los millennials tienen una forma totalmente diferente de compromiso que el que tenemos nosotros, o que teníamos nosotros. Nosotros tenemos un compromiso más por la verticalidad y por el responder al líder, y ahora el trabajo es más convencer, pero para eso tenés que tener un compromiso. Creo que ahí es donde está fallando más, y es la relación intergeneracional. Nosotros, al menos en cirugía, me parece que nos está faltando eso, estar más cerca de cruzar esos puentes generacionales que hacen que el resto del equipo se comprometa. Realmente esta charla estaba orientada al aspecto de humanismo que queríamos incluir en este congreso como algo que va más allá de lo estrictamente académico-científico, ¿no? Pero bueno, tiene este problema la virtualidad que si del otro lado no están, nos quedamos con 1000 preguntas. Les agradezco mucho. No, Daniel, esa creo que es una discusión que tenemos todos los que somos un poco más viejos con los más jóvenes ahora en todos lados. Un poco yo creo que la clave es lo que menciona ahí, o sea, no pensar con tu estructura mental o con tu esquema de razonamiento o tu esquema de valores, sino por lo menos ponerte en el esquema de valor contrario. Ahora, yo lo que veo es, porque nosotros ya llevamos varias generaciones, ahora incluso ya la millennial está pasando, ya hay una generación nueva que es la Z, que es distinta a la millennial, o al menos lo percibís. Y es un poco lo que, al menos lo que intentamos o intento cuando puedo transmitir yo, es que el concepto ese del inmediatismo, de la falta de objetivo, del desorden, no es en sí mismo una virtud, por más de que se transforme en una cosa muy cultural, muy identificada con una generación. Entonces, hacerle ver que, más allá de que pensemos distinto, ¿sí?, tratar de que entiendan que entre algo desordenado y una cosa ordenada, lo mejor es ser ordenado. No hay mucha vuelta. Entre saber qué voy a hacer yo dentro de 10 años y no tener la más mínima idea, es mejor por lo menos tener una idea o un objetivo claro. Y lo mejor es hablarlo, y yo creo que lo mejor es que lo perciban en nosotros o en la gente que va con objetivos y llega a algún lado, y las personas que están circulando y que vos ves que pasan 10 años y están en el mismo lugar y no avanzaron a ningún lado. Eso yo creo que es una realidad que también hay que empezar a decirla francamente, sin ofender, pero que a veces es, bueno, entras en el conflicto ese generacional. Puedo hacer una pequeña reflexión en base a lo que decía Daniel. Creo, Daniel, que nosotros venimos impregnados por nuestra formación y por ser coetáneos en un liderazgo absolutamente autocrático. No teníamos oportunidad. Decían, vos hacías. No cuestionabas. Me pareció espectacular. Una pena realmente, estas charlas son para tenerlas en persona. Recién con Gustavo estábamos hablando esto de los híbridos, de los congresos híbridos, realmente te dejan con sabor a poco y esta charla se podría prolongar hasta las 10 de la noche. Pero me parece que en la evolución de los liderazgos, lo que decía la doctora, entre liderazgos participativos y delegativos, me parece que ahí está la solución un poco también para el encare generacional o para la transmisión
de valores, gestos o conductas hacia la gente más joven. Me parece que habría que ir pensándolo por ahí. Si no hay más nada, muchas gracias.